Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos al segundo video del ciclo gramatical de la quinta regla. Y la dichosa quinta regla consiste en lo siguiente. En inglés, los verbos modales y los tiempos presente y pasado de los verbos ser, estar y haber no usan auxiliares. En la primera lección les había comentado que nos íbamos a olvidar de los verbos modales y nos íbamos a enfocar en los verbos ser, estar y haber, porque estos tres verbos son las bases gramaticales de las conjugaciones compuestas. Más concretamente, el verbo ser es la base de las voces pasivas, el verbo estar es la base de los tiempos progresivos o continuos y el verbo haber es la base de los tiempos perfectos. Y en este tutorial básicamente vamos a ver las combinaciones verbales necesarias para construir estos tres tipos de conjugaciones compuestas. Comencemos esta lección con una pregunta capciosa. ¿Cuáles son los verbos principales de las frases que van a ver a continuación en pantalla? Las 10 frases que ven en la diapositiva actual tienen algo en común. Combinan una conjugación del verbo estar con un gerundio, celebrando o viviendo. Por cierto, en español, todos los verbos que terminan en yendo o ando son considerados gerundios. Desde el punto de vista gramatical, los verbos principales de estas frases son las conjugaciones del verbo estar, puesto que dichas conjugaciones no solamente varían con el cambio de tiempo gramatical, sino que también varían con el cambio de sujeto. Por otro lado, los gerundios celebrando y viviendo no cambian en lo más mínimo. Gramaticalmente, estos gerundios son considerados como formas impersonales de los verbos, porque seguirán siendo los mismos sin importar el cambio de sujeto. También podría decirse que los gerundios son formas atemporales de los verbos, porque seguirán siendo los mismos sin importar que la frase esté en futuro, en presente o en pasado. En inglés, los gerundios se logran añadiendo al final de los verbos ing, es decir, celebrando, en inglés se diría celebrating o celebrating, y viviendo se diría living. Las combinaciones verbales que ven en pantalla se conocen como tiempos progresivos o conjugaciones continuas, y el tiempo gramatical será determinado por el verbo conjugado, es decir, estar. Por ejemplo, las frases estamos celebrando y estamos viviendo se encuentran en presente progresivo o presente continuo, porque la conjugación del verbo estar es en presente. Y en pasado progresivo o continuo se encuentran las frases que incluyen las palabras estuve y estabas, puesto que el verbo estar está en pasado. La misma situación y el mismo análisis gramatical se repetirían si nos preguntásemos cuáles son los verbos principales de este nuevo grupo de 10 frases que ven ahora en pantalla. La estructura que se repite en estas 10 frases es una conjugación del verbo haber con un participio, permitido o notificado. Por cierto, en español, todos los participios de los verbos regulares terminan en ido o ado. En esta nueva tanda de ejemplos, el verbo principal y conjugado es haber, pues varía no solo con el cambio de sujetos, sino que también con el cambio de tiempo gramatical. Por el contrario, los participios permitido y notificado son las formas impersonales y atemporales de los ejemplos, pues no se modifican en lo absoluto. En inglés, las terminaciones típicas de los participios de los verbos regulares son las mismas de los verbos en afirmaciones de pasado, es decir, agregamos al final ed.
Concretamente, los dos participios que tenemos en pantalla se dirían en inglés allowed y notified. Estas combinaciones que ven en pantalla se conocen tanto en inglés como en español como los tiempos perfectos o conjugaciones perfectas. Y el tiempo gramatical de la frase será determinado por la conjugación del verbo haber. Por ejemplo, las frases en pantalla que contienen el pasado de haber había están en pasado perfecto. Y las frases que contienen los presentes de haber, has y hemos se encuentran en presente perfecto. Y la última forma verbal compuesta que vamos a trabajar es la voz pasiva. Como lo pueden ver en las nuevas frases que ven en pantalla, la estructura de la voz pasiva combina una conjugación del verbo ser con un participio. Los participios que vemos en estos casos son solicitado, ascendido, solicitada, ascendida, solicitados y ascendidos. Ya se había explicado en las dos diapositivas anteriores, dedicadas a los tiempos perfectos y progresivos, que el verbo principal y conjugado es aquel que varía con el cambio de dos factores, el tiempo gramatical y los sujetos. En estas nuevas frases, únicamente el verbo ser cumple con estas dos condiciones, mientras que los participios solamente varían con el cambio de sujeto, pero no se ven afectados con el cambio del tiempo gramatical. Revisemos las frases que están en pantalla para entender mejor esta limitación de la variación de los participios. Tenemos unos participios que corresponden a un sujeto singular masculino, solicitado y ascendido. También otros participios que pertenecen a un sujeto femenino singular, solicitada y ascendida. Y finalmente, otros participios que corresponden a un pronombre plural masculino, solicitados y ascendidos. Sin embargo, al observar las dos primeras frases de ambas columnas, vemos que el tiempo gramatical no afecta al participio. A pesar de que dos de esas frases están en futuro y las otras dos están en pasado, el participio no cambia. Y lo mismo sucede con los participios de las dos últimas frases de ambas columnas. Aunque dos de esas frases están en condicional y las otras dos están en presente, el participio tampoco cambia. En inglés, los participios de los verbos regulares se forman añadiendo al final el sufijo ed. Es decir, los participios en inglés correspondientes a los ejemplos en pantalla serían requested y promoted. Y finalmente, no se les olvide que el tiempo gramatical de las voces pasivas se determinará por la conjugación del verbo ser. Por ejemplo, las frases que contienen las conjugaciones es, somos y son corresponden a la voz pasiva en presente simple. Y las frases que incluyen las conjugaciones fui, fuiste y eras corresponden a la voz pasiva en pasado simple. Vamos a finalizar este tutorial con un tema que quedó pendiente en la lección anterior: cómo distinguir en inglés los verbos haber y tener. En inglés, para lograr esta diferenciación entre haber y tener, es necesario ver el contexto o las palabras que rodean haber y tener en inglés, porque ya sabemos que las conjugaciones de haber y tener en inglés son idénticas. En presente y pasado, por ejemplo, ambos verbos usan las mismas tres formas: have, has y had. Otra razón por la cual es importante observar las palabras claves que acompañan a los verbos haber y tener es porque estos dos verbos, individualmente y por sí mismos, carecen de significado completo. Para mayor claridad, veamos algunos ejemplos. Las frases que ven en la diapositiva suenan raro y extraño, porque les falta información clave que les permita tener un sentido lógico y completo. Mario había con sus vecinos la semana pasada.
nosotros hemos toda la vida, los marcianos tenían cuando visitaron la luna, y yo tengo porque me parece falso. Las faltas de sentido de las frases están relacionadas directamente con las conjugaciones de los verbos haber y tener, y las preguntas obvias inevitablemente señalarían a estos dos verbos. ¿Qué había hecho Mario con sus vecinos? ¿Qué hemos hecho nosotros toda la vida? ¿Qué tenían los marcianos cuando visitaron la luna? Esta dependencia de los verbos en cuestión de palabras claves o de otro tipo de información la vamos a usar para diferenciarlos e identificarlos correctamente. Vamos a partir este problema en dos soluciones. En primer lugar, aprenderemos a distinguirlos en negaciones y preguntas, y en segundo lugar, aprenderemos a diferenciarlos en afirmaciones. Empecemos entonces con la distinción de estos dos verbos en frases interrogativas y negativas. Y básicamente lo que hay que hacer es aplicar la lógica de la quinta regla. Si ustedes recuerdan, la quinta regla dice que adicionalmente a los verbos modales, solamente hay 3 verbos o significados que nunca se combinan con auxiliares: ser, estar y haber en presente y pasado. La quinta regla nunca ha incluido al verbo tener. Por lo tanto, este significado va a necesitar auxiliares en presente y pasado. Veamos algunos ejemplos que nos ayuden a aclarar esta teoría. Por un lado tenemos estructuras negativas e interrogativas sin auxiliares, y por otro lado tenemos el mismo tipo de estructuras con auxiliares. Aplicando la lógica de la quinta regla, los ejemplos a la izquierda de la pantalla corresponderían al verbo haber, y los ejemplos a la derecha de la pantalla corresponderían al verbo tener. Comparemos ahora algunos pares de significados. A la izquierda tenemos I haven't y a la derecha I don't have. El primero significa yo no he, el segundo yo no tengo. A la izquierda vemos he hasn't, a la derecha he does not have. El primero significa él no ha, el segundo él no tiene. Por último, a la izquierda they had not y a la derecha they didn't have. El primero significa ellos no habían, el segundo ellos no tenían. Un último detalle: mientras en el lado izquierdo correspondiente a haber vemos have, has y had, al lado derecho correspondiente a tener solamente vemos have. La razón de esto ya la hemos visto varias veces en anteriores lecciones. Cuando usamos auxiliar, el verbo se pone en infinitivo sin tú, y en este caso el infinitivo es have. En conclusión, la presencia o ausencia del auxiliar es clave para distinguir en negaciones o interrogaciones el uso de haber del uso de tener. Sin embargo, en las afirmaciones de presente y pasado, esto no sirve de nada, porque si ustedes recuerdan bien, la estructura, la regla general de afirmaciones en presente y pasado, nunca ha llevado a auxiliar. En este caso, hacer la distinción es un poco menos sencillo. Es necesario comprender cuándo usamos el significado de haber y, por otro lado, cuándo usamos el significado de tener. El único uso del verbo haber es la construcción de los tiempos perfectos, y la estructura de estos tiempos la habíamos visto hace 12 minutos en la diapositiva dedicada a estos tiempos perfectos. En las frases que vemos en pantalla vemos unos sujetos, I, Janet y the boys. Vemos unas conjugaciones del verbo haber, had en pasado
y has en presente, y vemos los participios de verbos regulares que terminan en ed: talked, worked y played. La presencia en oraciones afirmativas de estas combinaciones de have, has o had con algún participio es una señal clara del uso del significado de haber. Por otro lado, el significado de tener no se combina con participios. Básicamente, tener tiene dos usos. El primero es para denotar posesión. En este caso de posesión, el verbo tener se acompaña con sustantivos que tienen la función de recibir la acción, de objetos directos, o como hemos dicho en inglés, action recipients. En las dos frases que tenemos como ejemplo en pantalla, esos sustantivos que tienen la función de action recipients son houses y problem. Las dos cortas frases que ilustran este caso de posesión, they have two houses y William had a problem, significan respectivamente ellos tienen dos casas y William tenía un problema. El segundo uso de tener tiene que ver con obligaciones de hacer algo. En este segundo caso, el verbo tener es acompañado por otro verbo, pero este segundo verbo no es un participio, sino un infinitivo precedido por la preposición inglesa to. En las nuevas frases que ven en pantalla que ilustran este uso de obligación del verbo tener, los infinitivos precedidos por la preposición to son to talk y to work. En últimas, la clave para diferenciar este uso de obligación del verbo tener de los tiempos perfectos que usan haber son los subrayados en amarillo que ven en pantalla. Por último, hagamos una comparación de significados. I had talked significa yo había hablado. I had to talk, yo tenía que hablar. Janet has worked significa Janet ha trabajado. Janet has to work significa Janet tiene que trabajar. Y así hemos llegado al final de la segunda lección dedicada a la quinta regla. En el próximo tutorial trabajaremos palabra por palabra frases que ilustran los tiempos perfectos, los tiempos progresivos y la voz pasiva. Gracias por su atención y los espero.